Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, quizás el más importante que podemos tener en nuestra vida, que es hablar sobre el pensamiento. ¿Qué hacer con nuestro pensamiento? En este sentido, yo he hecho esta conferencia pensando que el pensamiento es como un enemigo, alguien que de alguna manera a veces indiscriminadamente nos ataca. Y por eso mismo he pedido, eh, digamos, a Descartes que nos acompañe y nos cuente un poco qué pensaba él de su propia vida. Descartes era un hombre que tuvo mucho que ver con este tema. Incluso usted recuerda esa frase famosísima que resume de alguna manera su filosofía, que es pienso, luego existo. Pero él también tenía una actitud muy interesante. Decía que en la vida, su vida de él, había sido plagada con una serie de incidentes dramáticos y trágicos. Y que estos situaciones dramáticas y trágicas nunca se dieron en la realidad. O sea, solamente se daban en su cabeza. Y yo creo que usted y yo también nos ha pasado lo mismo. A veces tenemos en nuestra cabeza tal cantidad de fantasías negativas que nos hacen muchísimo daño y nos hace sufrir mucho. Por ejemplo, un niño muy frecuente que piense que sus padres están muertos, que él está solo y se pone a llorar un poco, etcétera, y los padres están viendo televisión junto con él. O sea, es posible que el pensamiento nos lleve a situaciones extraordinariamente dolorosas. El otro ejemplo que se pone y que es muy importante es que nos demos cuenta que los hechos existen, por supuesto, pero que lo más importante no es la desgracia que está ahí, por ejemplo, la pandemia, sino cómo la interpretamos. Para ejemplificar esto, qué mejor que la muerte de un ser amado de nuevo. Un niño pequeño que tiene un problema oncológico muy serio, de pronto muere. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que unos padres piensan pues, que es una situación terrible, que van a sufrir muchísimo durante mucho tiempo, etcétera. Pero otros padres con un paciente semejante pueden pensar diferente y decir, ay, qué bueno que ya murió mi hijo, finalmente ya descansó, él hizo todo lo posible por sobrevivir, nosotros estuvimos junto con él apoyándolo y finalmente descansó él y descansamos nosotros. Esta situación es muy importante que usted la capte, de que los pensamientos van a ser de alguna manera estar presentes con nuestra vida. Y entonces, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Aaron Beck, a finales del siglo pasado, creó una terapia sobre el pensamiento, cognición es el pensamiento, que se llama terapia cognitivo-conductual y que ayuda mucho a algunos pacientes en el tema de la depresión y de la ansiedad. Esta área es la parte estrictamente de psicoterapia, no estamos hablando de la parte farmacológica. Y él enfatizaba muchísimo que una de las cosas más importantes era que primero uno debe conocer al enemigo. Si usted conoce a su enemigo es más fácil que pueda ganarle. Y las características del pensamiento son estas, que son automáticos. Desde que usted nace, desde pequeño, usted está pensando hasta que se muere. Es de una manera igual que el corazón que palpita o que respira en los pulmones, de una manera involuntaria, solamente va a estar presente esto de una manera autónoma. También sabemos que a veces queremos pensar en algo. Por ejemplo, estoy pensando cómo hacer esta conferencia, pero puede ser que mi cabeza se vaya de pronto a otra parte y empiece a pensar algo que no es estrictamente esto. Entonces, el pensamiento tiene áreas voluntarias y otras que escapan a nuestra competencia. Otra característica básica, también importantísimo, ¿verdad?, del pensamiento es que es silencioso. Cuando yo me quedo callado y hago un lapso, en ese momento usted se da cuenta de que yo no escucho mi pensamiento ni puedo escuchar el de la persona que está enfrente de mí. Esta característica de ser silenciosa es una de las cosas más importantes porque a través de quitarle lo silencioso al pensamiento podemos quitarnos los pensamientos negativos. La quinta característica o cuarta característica es que el pensamiento tiende a ser adhesivo. Se nos pega en nuestra cabeza de una manera terrible y entonces, por ejemplo, un sujeto puede estar pensando en algo que se le avecina, por ejemplo, digamos, una intervención quirúrgica, o se nos avecina concretamente el virus que padece a la humanidad completa. Entonces alguien también puede pensar cosas positivas, por ejemplo, estar enamorado. Y entonces el sujeto no puede dejar de pensar en esto. Se le pega la idea de ir a ver a la novia, de que quiere conversar con ella, que
tiene urgencia de estar cerca de ella, o puede ser que esté pensando qué me va a doler, qué me va a pasar cuando me intervengan quirúrgicamente, etc. Entonces, esta condición de adhesividad es muy, muy importante. Y por último, el pensamiento es abstracto. Usted puede entenderme a mí, yo puedo conversar con usted, gracias a que usted sabe lo que es un niño, lo que es un adulto, lo que es un amanecer, lo que es una estrella. Y cuando yo hablo de esas cosas, usted se imagina inmediatamente algo que usted vio como niño, como mujer, como una estrella. Y eso nos permite de alguna manera comunicarnos. Pues eso precisamente es una de las características también que vamos a tener que controlar si queremos manejar el pensamiento. En este caso usted puede observar ahí en el centro de la pantalla que lo que realmente pasa es muy pequeñito y lo que está pensando la persona es mucho mayor que eso. ¿Cómo combatirlo? Para combatirlo se necesitan principalmente dos métodos. Uno es que quitarle lo silencioso al pensamiento. Por ejemplo, si usted lo conversa con alguien, la persona aquella lo va a escuchar, usted va a escuchar también cuál es el contenido de su pensamiento y generalmente eso calma mucho al sujeto. También quitándole lo abstracto. Si usted lo escribe en un papel, usted va a empezar a darse cuenta de que al verlo físicamente en blanco y negro, entonces usted puede controlar este pensamiento. El pensamiento tiene una relación estrecha, pero enorme con el cerebro. Usted puede ver en esta imagen cómo el cerebro está, por ejemplo, triste. Aquí en este caso aquí estaría la nariz, aquí estaría la nuca, aquí estarían las orejas. Y usted ve la palidez de esta imagen de una persona depresiva. Enseguida de eso usted puede ver en la otra, en este otro lado, ¿verdad? Cómo está llena de actividad metabólica, un cerebro normal. ¿Por qué? Porque los pensamientos producen emociones y esas emociones son situaciones químicas que se alteran dentro de su cerebro y que hacen que usted a su vez tenga situaciones físicas donde usted perciba eso. Cuando usted se ha enojado mucho, usted dice, es que siento la rabia en la sangre. Usted se da cuenta cómo aumenta, ¿verdad?, la presión arterial cuando la gente se enoja. Y entonces se da cuenta que estas emociones producen cambios químicos que a su vez llevan a conductas. Usted empieza a sentir el corazón que le palpita o puede sentir la emoción en la boca del estómago con mariposas en el estómago o puede sentir punzadas en el vientre cuando tiene un problema de colon irritable, por ejemplo. Entonces, a lo que se siente y se piensa, siempre hay una reacción química y una consecuencia conductual. En esta otra imagen usted puede ver la reacción inmediata que tiene este tipo de experiencia. La gente, el momento en que usted se asusta porque ve una víbora, inmediatamente, ¿verdad?, en cuestión de segundos usted ya siente una reacción de miedo. Esa inmediatez se refleja en el cerebro. Entonces, una de las características de esta situación es que a veces esa inmediatez pues, se prolonga. El sujeto puede tener miedo en ese instante, pero durante muchos minutos u horas, porque el pensamiento no lo abandona. Y entonces esa condición empieza a hacerse crónica. Usted al estar pensando cosas que lo asustan, en algún momento empieza a aumentar su nivel de cortisol en el cuerpo, las hormonas del estrés lo estimulan de una manera muy grave, y tanto va el cortisol al cerebro que empieza a fatigarlo, por decirlo así, y empieza a tener usted una reacción ya no de miedo instantáneo, sino un estado depresivo más intenso. Esta condición de inmediatez debe usted resolverla para evitarlo, porque si no, usted va a sentirse infeliz permanentemente. Estas emociones generalmente van cambiando dependiendo del pensamiento que uno tiene. Por ejemplo, si yo pienso que voy a tener un infarto, pues tengo miedo, tengo ansiedad. Si empiezo a enojarme porque alguien me robó, me humilló y tengo odio contra esa persona, pues voy a parecer, ¿verdad?, rabioso y con coraje. Si yo tengo mucho interés en esa persona y tengo un interés erótico en esa mujer, obviamente se va a despeñar una serie de hormonas dentro de mi cuerpo que me van a llevar a tener deseo sexual, o voy a tener cambios químicos por situaciones eróticas. Una situación interesante que ha aparecido en los últimos meses, esto que es lo que se ha llamado ahora moral injury, que es el trastorno que tienen los médicos en primera línea con el coronavirus, que cuando llegan después de cierto tiempo de estar en los hospitales empiezan a deprimirse
porque tuvieron situaciones de demasiado trabajo, donde tenían que elegir a quién le daban o a quién no le daban un ventilador. Y después se sienten culpables pensando, ay, no debí dar ese ventilador a ese paciente, se lo debí dar a otro, etcétera, y empiezan a tener decepción sobre sí mismos. Esta condición del moral injury o de unos problemas éticos o morales son muy frecuentes en la vida, ¿verdad? Una vez dice, es que yo hice daño a una persona, es que yo ofendí a alguien, etcétera, y el sujeto está permanentemente molesto por eso. Yo le fallé a mi familia, yo le fallé a mis padres, etcétera. Esta condición se acrecienta mucho a los médicos porque están débiles, ellos han dormido mal, ellos han tenido permanentemente un periodo muy largo de estrés, de miedo, y frecuentemente ellos tienen fatiga, están cansados. Entonces, cuando uno está débil, los pensamientos crecen todavía más. Si usted ha tenido errores en su vida, como los he tenido yo también, pues a veces el sujeto se siente fracasado. ¿Qué va a sentir en cambio a eso? Pues va a sentir una profunda depresión. Generalmente los pensamientos van a tres áreas: al pasado, al futuro y sobre nosotros mismos. ¿Cómo en el pasado? La gente tiende a pensar, ay, si yo hubiese estado en ese sitio, hubiera alcanzado a ver a mi madre viva. Ay, si yo no hubiese tomado alcohol y hubiera estado sobrio, no hubiera participado en este accidente tan trágico, tan terrible. Eso es cuando uno se va al pasado. ¿Qué pasa cuando uno piensa en sí mismo? Los seres humanos somos egoístas, somos permanentemente pensando en nosotros. Entonces cargamos con el cuerpo desde que nacemos y mucha gente no está feliz con su corporalidad. Hay gente, por ejemplo, que es esbelta pero se siente gorda, o alguien que evidentemente es gordo y está pensando que no está correcto ser gordo y que está feo, que no lo van a querer, etc. ¿Cómo nos vamos al futuro? Pues usted lo vive actualmente. No me irá a dar el coronavirus, no estaré ya enfermo de coronavirus. La situación económica está tan difícil, no me quedaré sin empleo. ¿Qué va a pasar con mi economía? Voy a perder mucho dinero. Entonces, permanentemente uno se va al futuro para planearlo, para hacer una organización de lo que vamos a hacer. Pero también nos vamos a veces de una manera negativa y eso nos va a hacer una situación muy delicada de tristeza o de malestar. Quizás lo más importante, y quizás usted ya esté preguntándose, bueno, ya sabemos todo esto de los pensamientos, pero ¿cómo lo voy a corregir? La base de corregirlo tiene mucho que ver con la educación. Usted tiene que tener una disciplina permanentemente de estar pensando en su pensamiento. Esa disciplina debiera ser como el lavarse los dientes, ¿no? Usted ya sabe que durante el curso del día usted debe de cepillar sus dientes si los quiere mantener sanos. Igualmente, uno debe de pensar a lo largo del día, sin necesidad de estar nervioso o de estar triste, en qué estoy pensando para poder controlar los pensamientos. Pero si usted está triste o usted está ansioso, lo primero que debe preguntarse es qué estoy pensando y empezar a hacer una lista de esos pensamientos. Generalmente son 4 o 5, no son tantos. Los pone usted por escrito y entonces lleva a cabo un juicio de ellos. Este juicio, ¿cómo se hace? ¿Son fantasías? ¿Son realidades? ¿Son lógicos? Generalmente yo le pido a los pacientes que los metan en un sistema de las 3 A. Ahora, aquí y a mí. ¿Cómo es esto de las 3 A? Por ejemplo, es decir, yo tengo la infección del virus. En este instante, ahora estoy enfermo, tengo fiebre o algo. No. Muy bien. Aquí, en este momento en que yo le estoy dando a usted esta conferencia, ¿tengo un problema? No. En el ahora y en el aquí no está sucediendo. ¿Es a mí a quien le dio eso? No, ese coronavirus le dio a mi vecino, le dio a un amigo, le dio a alguien en otra parte del mundo, pero me han dicho que hay mucho y entonces creo que es a mí, pero yo no estoy mal. Entonces, si usted va al aquí, ahora y a mí, generalmente estos pensamientos tienden a desaparecer de su cabeza. Entonces, en vista de esto, lo que tendríamos que seguir haciendo es entender que existe una correlación muy importante entre pensamientos, emociones y la conducta. Y muy importante es esto que ve usted en la diapositiva, el que a veces la adhesión a esos pensamientos, la rumiación, se vuelve crónica y estamos permanentemente dándole vueltas a esa situación que nos pareció humillante o triste o ansiosa y eso nos va a llevar pues a una depresión crónica.
Siéntese usted con un cuaderno y un lápiz o simplemente enfrente de su computadora y haga 3 columnas. En la primera ponga el pensamiento, en la segunda ponga la emoción y en una tercera ponga un pensamiento alternativo. En el pensamiento, vamos a poner este ejemplo que ya hemos discutido. Por ejemplo, Juan tiene cáncer de próstata. ¿Yo tengo cáncer de próstata? ¿Tendré cáncer de próstata? ¿Qué me produce eso? Pues me da miedo. Pero entonces lo voy a pasar por las 3 A's. ¿Quién tiene el cáncer de próstata? No soy yo, lo tiene Juan. Aquí en este instante yo tengo un problema urológico, tengo molestias de alguna manera sintomáticas de eso. No, no tengo nada. Si usted hace estas 3 columnas, va a ver que sus pensamientos van a ser organizados, van a ser combatidos y usted se va a sentir bastante libre y contento. No puedo dejar, hasta aquí vamos a hablar de la cuestión de terapia cognitivo-conductual, pero no quiero irme sin recomendarle alguna lectura. El doctor Burns es una persona muy interesante que tiene una conferencia en TED Talks, te la sugiero. Él ya hace 10 años o más que yo hice un trabajo sobre esto. Él ya había vendido de Feeling Good más de 3 millones de libros. En México lo puede conseguir por menos de 100 pesos. Él relata en esta conferencia una investigación que se llevó a cabo en Alabama, donde pusieron en lista de espera a los pacientes que querían curarse de depresión o ansiedad y les pidieron que durante esas 4 semanas leyeran su libro, el libro de Sentirse Bien. Lo fueron siguiendo cada semana y empezaron a encontrar que al final de las 4 semanas, más de la mitad de esos pacientes que estaban en lista de espera ya se sentían bien y no necesitaban ver al doctor. Hasta aquí quisiera yo ya dejar de hablar de la terapia cognitiva, pero no me puedo ir sin hablar de lo último, digamos, de las últimas cosas que se han discutido sobre este tema, y es el trabajo de Joe Dispenza con un libro muy importante que escribió que se llama El placebo eres tú. Este libro del placebo eres tú está también gratis en la computadora, lo puede conseguir usted fácilmente, y es... toca uno de los temas más importantes de la medicina, que es el factor placebo. ¿Qué es el placebo? El placebo es una sustancia inerte que a usted le dan y le dicen, usted se le va a quitar esa molestia con esto. Todos los medicamentos que usted toma han pasado por una prueba de placebo, porque a la persona le dan la medicina activa y otra que es inactiva, que es azúcar, que es agua, que es sal, ¿verdad? Y le dicen que va a curarle el dolor de cabeza o le va a quitar la artritis o el colesterol o las alteraciones en los lípidos, etcétera. Y curiosamente la gente al pensar que esa sustancia le va a hacer bien, empieza a cambiar su química del cuerpo, se le quita el dolor, etcétera. Entonces, esta relación extraordinaria entre mente y cuerpo, que de alguna manera la relata y la describe el fenómeno de placebo, es algo que es muy importante que usted conozca, que usted sepa que existe, porque ello dice que usted tiene un poder muy grande sobre su salud, que usted puede tener control de su vida, control de su salud. Y entonces Dispenza lo que dice es que cuando usted se enferma, por ejemplo, de cáncer, que yo lo he usado mucho, este tratamiento de Dispenza con pacientes con cáncer, que la gente se sienta como en el asiento de atrás del auto y deja que los médicos conduzcan el vehículo. Y él lo invita a que no haga eso. Él dice, usted siéntese frente al volante, tome el control de su enfermedad, ponga a un lado al médico, que él lo asesore, que la ciencia lo acompañe, pero usted hágase responsable. Usted va a sacar adelante su problema médico que tiene y usted lo va a lograr. Yo creo que con esto termino. Le dejo aquí mi correo electrónico, pues si usted tiene alguna pregunta que hacer. Este video va a aparecer en YouTube. Y lo dejo con La alegría de vivir de Pablo Picasso, que donde él, de una manera, diría yo, hasta infantil, pone a bailar a faunos y a floras en este hermoso cuadro. Muchas gracias.